Señor simplemente quiere obrar de una forma sobrenatural en nuestra vida. Solo está buscando a alguien que le crea. ¿Cuántos le creen aquí en esta casa? Solo está buscando a alguien que le crea. ¿Sabe qué? Usted tiene que activar su fe. El milagro no ocurre porque alguien ore por usted principalmente. El milagro ocurre cuando usted decide creerle a Dios. Cuando usted se pone de acuerdo con Dios. Cuando usted se pone de acuerdo a la palabra que Dios ha dicho. La palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es real? La palabra de Dios es un documento ya legalizado, un documento legal, un documento que ha sido estipulado, donde todo lo que allí se ha dicho es una realidad para todo aquel que cree. Diga conmigo, para todo aquel que cree. Una persona puede tener la palabra o la Biblia abierta en su casa, pero si no la cree, no hay efecto, no hay acción, no hay poder. Solamente veremos el poder de Dios cuando esa palabra escrita nosotros la creamos en nuestro espíritu, la creamos en nuestro corazón. Cuando tomemos esa palabra que dice las Sagradas Escrituras, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando yo veo esa palabra, yo digo, por sus llagas, por las llagas de Jesucristo, yo fui curada, yo fui sanada. Cuando yo tomo esa palabra en mi vida y digo, Señor, esa palabra es para mí, yo la creo. Cuando yo declaro esa palabra en mi vida, cuando yo me apropio de la palabra de Dios en mi vida, entonces el milagro es hecho. Por eso que es necesario que nosotros aprendamos a creerle a Dios. Es necesario que nosotros le creamos a Dios y digamos, Señor, yo creo en ti por encima de cualquier situación, por encima de cualquier circunstancia. Yo creo en ti por encima del diagnóstico que me dieron ayer, o que me dieron antes de ayer, o que me dieron hace muchos años atrás. Yo creo en ti por encima de la condición que yo puedo tener en este momento. Yo puedo creer en ti, Señor, a pesar o por encima del dolor que estoy sintiendo, por la puerta cerrada que estoy viendo delante de mí. Yo creo en ti. ¿Cuántos pueden creer en Dios? Actívense en la fe. Actívense en la fe. Dígale, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios por encima de cualquier situación. Cuando usted lee la palabra de Dios, y quiero que me acompañe por un momento, allí en Marcos. Allí en Marcos hay una palabra poderosa, porque es el momento cuando Jesucristo estaba en gran aflicción y en gran tristeza. Si leemos aquí Marcos capítulo 14, allí la Biblia nos enseña y nos dice ese momento tan especial, pero ese momento tan difícil de Jesús. Dice la palabra: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo, es decir, le dijo a sus discípulos: siéntense aquí, pero vengan conmigo Pedro, dice la palabra, Jacobo y Juan. Y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, diga conmigo, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló. ¿A quién halló durmiendo? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nosotros leemos esta palabra, nos damos cuenta que hay tres niveles de discípulos. Vemos que están aquellos discípulos que se quedan sentados. Están aquellos discípulos donde el Señor le dice: mire, vengan conmigo y velen. Y están aquellos discípulos que son como Jesús, quienes oran aún incluso en los momentos de angustia. Tal vez en este momento usted está pasando por una gran angustia, está desesperado por alguna situación que tiene, que está viviendo, alguna condición que usted sabe que no le pertenece, pero la está viviendo en este momento. Bueno, así como Jesús estaba angustiado porque él sabía lo que venía, pero él no se quedó durmiendo, tampoco se quedó sentado. Él simplemente
solamente en medio de su angustia comenzó a buscar de Dios, comenzó a buscar a su Padre, sabiendo que Él lo iba a escuchar y que iba a hacer su voluntad en mi vida. ¿Qué es lo que en su vida? ¿Qué es lo que Dios está demandando de nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros? Es que podamos desarrollar una relación de intimidad con nuestro Padre Celestial, que podamos estar convencidos que Él es real, que podamos estar convencidos que Él nos escucha, que podamos nosotros poder comportarnos como hijos de Dios, como herederos de su reino, y que podamos acercarnos ante su presencia con toda libertad, que podamos acercarnos delante de su presencia con nuestros clamores, con nuestras angustias, con nuestras situaciones, que podamos creer que Él tiene la capacidad, que Él tiene el poder de hacer el milagro que nosotros necesitamos. Dios está buscando gente que le crea. Dios está buscando gente que le diga: Señor, yo sé que tú eres real. Ayer estaba yo adorando al Señor en mi intimidad. Tuve un tiempo que ni recuerdo cuánto tiempo, solo simplemente estuve en la presencia de Dios por unas horas. Y mientras estaba adorando y mientras estaba orando en ese momento, tirada en el piso, pidiéndole a Dios, adorando a Dios y honrando su presencia, tuve mucho tiempo. Ya estaba sola con mis hijos, ellos estaban en otra parte de la casa, y por un momento me olvidé de ellos, pero sabía que ellos estaban por allí. Y llegó un momento en esa circunstancia donde empecé a sentir los pasos de mis hijos. Cuando ya estaba yo casi terminando la oración, yo tuve horas allí, como casi terminando, y entonces siento los pasitos, y entraban y salían, y uno llamaba al otro y otro llamaba al otro, mis 3 hijos. Y yo seguía llorando y estaba terminando y estaba intercediendo y estaba muy quebrantada en la presencia de Dios y estaba llorando allí. Y llegó un momento donde terminé la oración y todavía no me podía parar porque estaba muy quebrantada en la presencia del Señor. Y mis 3 hijos vinieron y se pusieron donde yo estaba y me dijeron: mamá, ¿por qué estás llorando? Y yo le digo: hijo, porque estoy disfrutando la presencia del Espíritu Santo. Y a veces uno reacciona, nuestro cuerpo reacciona llorando o reacciona de diferentes maneras. Y entonces ellos se quedaban allí mirándome, y yo les digo: ustedes quisieran conocer la presencia del Espíritu Santo, quisiera que el Espíritu Santo los tocara. Y mis 3 hijos dijeron: sí. Y yo les digo: ¿ustedes les gustaría en este momento que el Espíritu Santo tocara sus vidas? Y todos dijeron sí. Y yo les digo: cierren sus ojos. Y en ese momento les impuse las manos y les dije: no se distraigan. Y en ese momento les impuse mis manos y comencé, Señor, le dije: Señor, Espíritu Santo, tú que estás en este lugar, toca a mis hijos, toca a Cristian, toca a Juan. Mi hijo Cristian tiene 8 años, mi hijo Juan tiene 10 años. Y le decía: tócalo, Señor, Espíritu Santo. De pronto, cuando abro mis ojos, veo que Cristian está allí llorando imparablemente, llorando. Y yo: Señor, toca su vida. Y él estaba allí quebrantado. Y luego mira a Juan, y Juan estaba llorando y se tiró al piso más todavía y comenzó a temblar, tocado por la presencia del Espíritu Santo. Y yo decía: Señor, tócalos más, Padre, con tu presencia. Yo recibí y yo fui tocada con tu presencia a mis 18 años, Padre amado, pero yo sé que estoy criando una nueva generación de hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres llenos de tu presencia. Tócalos, Espíritu Santo. Y ellos allí fueron llenos del Espíritu Santo y no paraban de clamar, no paraban de llorar, no paraban de orar, no paraban, allí estaban. Y Cristian estaba embriagado con la presencia del Espíritu Santo, un niño de 8 años. Y allí entendí y dije: Señor, definitivamente tú lo que estás buscando son corazones como niños para llenarlos. Tú estás buscando, Padre amado, gente que te crea como niños. Tú lo que quieres es un corazón santo, un corazón que te crea, que no esté pensando en otra cosa, que no estén pensando, Padre amado, en lo que sí puede pasar o lo que no puede pasar, sino que así como niños te puedan creer. Y eso es lo que Dios quiere. Queremos recibir nuestro milagro, tenemos que primeramente aprender a creerle a Dios, creer que Él lo puede hacer. Yo le decía a mis hijos: ¿tú crees en Dios? Claro, mamá. Y yo: bueno, entonces Él te va a tocar. Yo les pregunto a ustedes, iglesia: ¿ustedes creen en Dios? Entonces Él te va a tocar. Entonces Él te va a sanar. Entonces Él te va a libertar en esta hora. Porque solamente Dios lo que quiere es alguien que le crea,
Alguien que se ponga de acuerdo con Él. Alguien que le crea en su poder. Alguien que crea por su poder. Aquella persona que le crea a Dios. Cuando usted lee la palabra, ve incontable y lee incontables testimonios de hombres que le creyeron a Dios, de mujeres que le creyeron a Dios, y esos fueron los que recibieron su milagro. También hay otro caso que quiero compartir con ustedes, el caso de Pedro, el famoso Pedro. Ese caso cuando el Señor le dijo: ven Pedro, sal de la barca, y él salió de la barca. Quiero citarlo en esta hora para enseñarles algo también. Mateo 14:30. Ahí está el caso de Pedro. Dice: pero al ver el fuerte viento, cuando el Señor le dijo a Pedro: ven, dice la palabra, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, diga conmigo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero que note algo en esta palabra. En ese momento de aflicción, en ese momento de miedo de Pedro, tantas enseñanzas podemos sacar de ese pasaje, pero una de las cosas que yo quiero resaltar en esta hora es cómo Dios pudo escuchar el clamor de auxilio de Pedro en ese momento. Hay momentos donde no tenemos el tiempo posiblemente de crear un ambiente espiritual con una canción. No tenemos el momento de hacer algo diferente, sino es un momento donde simplemente necesitamos clamar, así como esta persona con su milagro financiero. Ella simplemente dijo, clamó. Bueno, la sangre de Cristo, lo que hizo ella en ese momento fue: Señor, ayúdame. Clamó el nombre de Jesús. Así estuvo aquí Pedro angustiado en ese momento porque se iba a hundir, clamó. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Simplemente extendió su mano y lo levantó y lo sacó de ese lugar donde se estaba hundiendo.